Buenas tardes, reanudamos el receso de la sesión. Seguimos con el procedimiento de las entrevistas para ocupar el cargo de comisionados del InfoDF. Muy buenas tardes y bienvenido, aspirante Mendiola Jaramillo Carlos Patricio. Porfirio, perdón. Porfirio. Buenas tardes, diputado. Sí. Hay que corregir el portal entonces. Bienvenido. Gracias, Ya te muy cambié el amable. nombre. Te comento la dinámica que hemos venido desarrollando con los demás aspirantes, previo acuerdo que se hizo en esta misma comisión para omitir los resolutivos. El acuerdo es el siguiente. Como aspirante tienes 10 minutos para explicarnos, exponer tus razones por qué quieres ser comisionado del Instituto de Transparencia y a la par nosotros haremos preguntas hasta por 3 minutos. Estas preguntas serán resueltas de tu parte hasta por un periodo no mayor a 5 minutos, en conjunto de todas nuestras cuestiones. Esta urna son preguntas que se hicieron a través de un micrositio donde participó sociedad civil, en donde participó académicos, personajes interesados en la materia de transparencia. Y también a la suerte tú podrás elegir una pregunta, la cual la puedes contestar en ese mismo periodo de 5 minutos. Ese es el protocolo y te cedo el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Muy bien, muchas gracias, señoras y señores diputados. Muy buenas tardes a todos ustedes, a los presentes en el salón. Yo soy Carlos Mendiola Jaramillo. Estoy aquí porque desde hace 10 años estoy en el tema de la transparencia. Permíteme unas palabras para iniciar. Yo fui del año 2007 al 2014 secretario ejecutivo del InfoDF, una posición privilegiada porque es un puesto en el que se tiene una interacción directa con los comisionados, señores y señoras comisionados, y que permite saber cómo es el pulso, el desarrollo de las actividades sustanciales del instituto. También estuve a cargo de algunas cuestiones que me parecen fundamentales, como son la elaboración del programa operativo anual, la elaboración del informe anual que se presenta a esta soberanía y dos herramientas muy buenas que instituyó el Info de esa época, que fue el Telinfo y la ley de transparencia que estaba en la ley. Actualmente soy director general de evaluación en el INAI, estoy a cargo de definir en mi área la metodología y indicadores que deben seguir todos los sujetos obligados de la Federación para estar en el cumplimiento de la ley, y mi área fue la que propuso al Sistema Nacional de Transparencia lo que se conoce actualmente como lineamientos técnicos generales, que son los que rigen a todos los sujetos obligados de todo el país para cumplir con las obligaciones que están en el título 5 de la Ley General y en las correspondientes de las legislaturas locales. Dichas estas palabras, quisiera comentarles cuál es mi visión del Info después de 11 años. Creo que el Info ha tenido un buen desempeño, ha sobresalido sobre todos los demás organismos garantes, incluso creo que en algunas cuestiones está por encima de lo que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y yo no me detendría mucho a pensar si hablamos en términos de la capacitación, de la vinculación con la sociedad, de tecnologías. Yo creo que tiene un buen avance, ¿sí? Desde luego hay que corregir cosas. Por ejemplo, yo veo que no hay en este momento indicadores de capacitación, no tenemos algunas cuestiones que nos puedan medir cuál es el impacto de las jornadas de vinculación con la sociedad, pero bueno, creo que eso es mejorable como toda institución. Lo que yo creo que, y es la cuestión toral en este momento, es que el siguiente paso en la construcción de un gobierno democrático plenamente abierto al escrutinio de sus ciudadanos es transitar de la transparencia a la rendición de cuentas. ¿Sí? Aquí una pequeña digresión. La transparencia y la rendición de cuentas se usan, sobre todo por nuestros gobernantes, como sinónimos. Va alguien, entrega un informe de labor y dice, yo estoy rendiendo cuentas. No, sí. Aquí hay que ser muy claros. El InfoDF ha estado muy bien en la cuestión de transparentar, de poner metodologías, de poner al escrutinio público y, digamos, en una vitrina pública la información que pide la ley, ¿sí? Pero eso no es suficiente. Estamos midiendo cómo el cumplimiento de la ley por sujetos obligados. Creo que no es en este momento
el estado en el que debemos que decir estamos conformes. No, hay que transitar a una rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas solo se entiende cuando nos podemos hacer 4 preguntas, que son: ¿quién está rindiendo cuentas? ¿Ante quién está rindiendo cuentas? ¿Por qué está rindiendo cuentas? Y ¿cómo rinde cuentas? Esas 4 preguntas fundamentales, y es hacia dónde debe transitar el InfoDF. ¿Qué es lo que tenemos para hacer? Bueno, en la rendición de cuentas tenemos 2 conceptos, que es la rendición de cuentas vertical, que es efectivamente aquella rendición donde un mismo órgano de gobierno va y fiscaliza a otro ente del gobierno, y es lo que se conoce como las contralorías, como la Autoridad Superior de la Federación, la propia local, pero ahí tenemos un problema que se puede llegar a un círculo vicioso de corrupción y en el que se hagan complicidades para no cumplir con la ley. ¿Qué nos falta entonces? ¿Dónde debemos transitar? Debemos transitar con la parte que se refiere a la rendición de cuentas vertical, que es a la que se refiere como aquella rendición de cuentas en la que participa activamente la sociedad civil y que puede tener 4 ejes: exhibir malos manejos del gobierno, introducir nuevos temas en la agenda pública, influir en decisiones de política implementadas por el gobierno y promover la activación de mecanismos legales para la vigencia de la política pública. Son complementarias. Creo que todo el sistema que ha desarrollado la Ciudad de México desde hace tiempo y ahora, desde el año pasado, con la introducción, con la promulgación del Sistema Nacional de Transparencia y los ajustes locales que se han hecho, nos permiten decir que estamos teniendo bien la parte de la metodología, de la rendición de cuentas horizontal. Pero, ¿qué es lo que debemos nosotros vigilar? Al final de mi exposición les diré qué es el mecanismo que estoy proponiendo para echar a andar esta rendición de cuentas de tipo vertical, que es la que necesitamos, que es la que se hace falta para complementar un círculo vicioso de transparencia y rendición de cuentas. Pero, ¿en qué me fijaría yo en este momento en la transparencia? Si a mí me preguntaran, ¿qué vamos a rendir cuentas sobre qué? Me permití tomar algunos puntos que creo que son de interés público, porque se refieren al manejo de recursos financieros. No es gratuito que el Sistema Nacional Anticorrupción diga eso, anticorrupción. ¿Qué tengo, por ejemplo? El portal de contrataciones abiertas de la Ciudad de México tiene información de compras realizadas por 19 sujetos obligados de la Federación. Si uno entra, por el contrario, al portal de obligación de transparencia, va a aparecer 75 sujetos obligados que han cargado información sobre contratos. ¿Alguien está mintiendo? No, nadie está mintiendo. Simplemente que son metodologías diferentes que el ciudadano no conoce. El portal de contrataciones abiertas sigue una norma internacional. Lo que se refiere a la parte de contrataciones que está en el CIPOD de la Plataforma de Transparencia, se refiere a lo que marca el artículo 28 de la Ley General y su correspondiente local. Otro ejemplo que tenemos que decir por qué la transparencia tiene que ser muy clara en esas cuestiones, ejemplos que la ciudadanía ve y que a veces confunden, es, por ejemplo, hay que construir la plataforma local digital. El artículo 57 de la Ley General del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México nos da esa preferencia al instituto. Hay que tener una plataforma que nos permita dar seguimiento a los contratos. Tenemos que tener muy claro que son complementarios. La información que está en el CIPOD debe ser la información que está complementando, que debe complementar a los demás sistemas que está en la Ciudad de México, porque si no caemos en un círculo muy peligroso, que es que los sujetos obligados, de por sí, con muchas tareas, tengan que cargar su información en diferentes sistemas. Eso es algo que el organismo Garante de la Transparencia puede evitar con una coordinación entre sujetos obligados. Un caso más, por ejemplo, información relacionada con las concesiones de aguas, artículo 121, fracción 22 de la Ley de Transparencia Local. Cuando uno entra al portal, dice, no hay solamente leyendas que indican incumplimiento del título de concesión y no hay tampoco ninguna referencia a la leyenda que dice dictamen de imposición de sanciones. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuáles fueron esas imposiciones, esas sanciones? ¿Qué se incumplió? No hay información, pero yo como elector no sé si se debe a algo que se falta en la ley o es una falta del sujeto obligado. Otro ejemplo, condonaciones fiscales. Aquí, por ejemplo, el artículo 121 de la fracción 54 de las obligaciones comunes y el artículo 123, la fracción quinta de las específicas de la ley local, nos dice, cuando se entra a revisar estas fracciones, nos dice que no hay información porque no se tiene desglosada como la piden los elementos técnicos y que se tendrán 2 años para subir información. Efectivamente, eso es correcto. El sujeto obligado tiene 2 años para subir información según lo generado. El problema es que está tocando una fibra muy sensible, que son las condonaciones, ¿sí? ¿A quién se condona? ¿Qué criterios? No hay información en este momento. Algunas cuestiones más. A ver, creo que es importantísimo para el Instituto de Transparencia Local que tenga una participación en el sistema anticorrupción,
y les dirá, por ejemplo, qué se debe de seguir. Fideicomisos. Los fideicomisos son la caja negra de los gobiernos, ¿sí? Los fideicomisos, por ejemplo, no tengo el dato, discúlpenme, señores diputados, no tengo el dato local, pero les puedo dar el dato a nivel federal. A nivel federal, en este momento, al último trimestre de 2017, que es el último dato público, se tenían 682.500 millones de pesos. O sea, imagínense, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Seguir la pista al equivalente que tengan en la Ciudad de México esos fondos fideicomisos sin estructura. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué pasa con relaciones públicas privadas? ¿Sí? En México, en la Ciudad de México, existe un comité en el que se aprueban los proyectos de este tipo, pero cada dependencia se encarga de publicitar la información como mejor le parece. ¿No? Creo que estamos avanzando mal. Ahí necesitamos que haya un sitio, un micrositio, que nos esté permitiendo saber todo lo que se hace en un tema también, me parece sensible para la opinión pública, para los ciudadanos, qué está pasando con relaciones públicas privadas y con los de prestación de servicios. ¿Qué es lo que haría yo para este tipo de cuestiones? Estar tratando de tener esa relación, ese control vertical de rendición de cuentas. Haya un mecanismo en el InfoDF que creo que no se ha ocupado en algún tiempo, que es la mesa de la transparencia. En la mesa de la transparencia convergen sociedad civil, convergen los sujetos obligados y converge el propio instituto. Hay que echar a andar esa mesa de diálogo para la transparencia, dotada de mecanismos fuertes normativos para que nos permita tener una rendición de cuentas horizontal. Eso es lo que nos hace falta. Tenemos el entramado institucional que nos ha dado el sistema anticorrupción, pero nos hace falta darle la cabida a la sociedad civil. 30 segundos que me queden, por favor. Una cuestión al interior, yo comencé diciendo que yo veía el instituto como manejando, pero sí creo que necesita un cambio de fondo. Actualmente los recursos de revisión se sustancian por medio del área jurídica. Yo creo que es un error. Yo creo que debemos impulsar el trabajo de ponencias en la que cada comisionado ciudadano se haga cargo de sustanciar los recursos de revisión de forma tal que en algún momento todos los ciudadanos podamos decir como decía un ciudadano, es opaco, porque siempre resuelve de la misma forma, protegiendo los intereses de alguien, o como decía un ciudadano, es abierto porque le da la razón al quien se debe, la ciudadanía. Muchas gracias, señores diputados. Gracias, diputado. Al contrario, gracias a ti. Siguiendo el protocolo que hemos estado realizando en la dinámica del día para las entrevistas, de izquierda a derecha te iremos preguntando hasta por 3 minutos. Diputado Alfonso Suárez del Real tiene la palabra hasta por 3 minutos. Gracias, muy gentil, señor presidente, diputada Ludlow. Licenciado Mendiola Jaramillo, muy interesante la ponencia en breve tiempo. Ha puesto usted una pica en Flandes, podríamos decir, al estilo antiguo, porque ha hablado de fideicomisos y es algo que nos parece que en efecto queda siempre fuera de este ámbito del ejercicio del derecho al buen gobierno que hoy por hoy la Constitución de la Ciudad de México contempla como una obligación de los entes obligados en todo momento. O sea, más que la transparencia, estamos hablando ya del derecho a un buen gobierno y a una buena administración. Yo le pediría de manera muy puntual, pudiese usted indicarnos de qué forma, y dada la experiencia que como secretario particular del secretario de Finanzas tuvo, entonces es importante esa experiencia, de qué forma podría usted superar el candado que los fideicomisos se han aplicado a efecto de ser lo más opaco de lo opaco en la administración de no solamente nuestra ciudad, nuestro país, sino en varios países de América Latina. Ese es un gran reto de la OCDE, usted lo sabe perfectamente bien. La OCDE tiene todo un protocolo para evitar esta aplicación de opacidad en la parte de fideicomisos, siempre y cuando haya recursos provenientes de países integrantes de la organización. Sí me gustaría ver de qué forma sortearía usted este reto descomunal, a mi parecer, para poder integrar a este multimillonario nicho de negocios
a la aplicabilidad de las disposiciones de buen gobierno y de transparencia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Es mi turno de hacer las preguntas. Veo con agrado que tienes conocimiento del tema. En verdad, creo que fortalecer el Instituto de Transparencia es una obligación que tenemos nosotros como legisladores, y la ciudadanía espera un buen rumbo para poder generar cambios estructurales, y empieza a través de la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Por lo tanto, interesante lo que platicabas de los sindicatos, de los fideicomisos, en donde tenemos que tener alternativas para poder conocer la información y que no solamente se centre en los órganos especializados de la materia. Por lo tanto, te voy a hacer dos preguntas muy puntuales, en la cual me da agrado saber que podemos generar un camino a través de la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Y mi pregunta es, ¿podría considerarse la rendición de cuentas como un derecho humano? Es algo que esta Asamblea Legislativa ha estado impulsando y que no se consiguió en la Constitución de la ciudad. Y la segunda sería, en protección de datos personales, ¿consideraría la regulación de las redes sociales como una opción? Esas son mis dos respuestas puntuales, y cedo el uso de la palabra a la diputada Dunia Lutlo hasta por 3 minutos para realizar sus preguntas. Gracias, diputado presidente. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, diputada. Bueno, pues también con agrado vemos pues toda la experiencia que tienes por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Quería preguntarte, hablaste durante tu intervención del tema de los fideicomisos, que me parece muy importante las preguntas que te hacen el diputado Suárez del Real y también el diputado Ernesto Sánchez, pero también hablaste de las asociaciones públicas privadas. En la Ciudad de México y sobre todo quienes nos ven a través de las redes sociales y quienes aquí nos acompañan, pues en los últimos años se ha dado una dinámica de privatización de la infraestructura y del espacio público, que aunque no sean recursos públicos como tales, pues al final estamos hablando de la infraestructura o de los bienes que son pues de todos, ¿no? De los ciudadanos. Y no hay claridad en el uso de esos recursos en beneficio justamente de la propia ciudad. O sea, si hay una especie de, más bien no especie, si hay una clara privatización de bajopuentes, de columnas que se utilizan como espectaculares, de bajopuentes que también se utilizan como espectaculares y demás, pues a través de este esquema de asociaciones públicas y privadas, que también, ¿cuál sería ahí, de acuerdo también a lo que le permite la normativa, el seguimiento que podría dar el instituto como pues garante del derecho a la información pública? Y también, ¿qué propondrías para avanzar en mayores esquemas de participación, ¿no? Considero que uno de los grandes fracasos, no solamente del INAI, sino de todos los organismos autónomos, es que se han quedado en el medio entre lograr una activa participación de la ciudadanía para fomentar los derechos que cada una de las instituciones o los organismos autónomos buscan, ¿no? Que en el caso del Info Ciudad de México es garantizar un derecho que es muy importante, que muy pocas personas conocen, que es el derecho a la información pública. Entonces, ¿cómo hacer también para ciudadanizar y que más gente se involucre en la defensa de estos dos derechos, porque también es la protección de datos personales y sobre todo en la era que vivimos, se identifiquen con ellos y ellos mismos lo defiendan? Muchas gracias. Muy bien. Disculpe, Sánchez, ¿ahorita tomo la urna o contesto estas? Ya... La urna te la llevan de perfecto. este momento, justo eso íbamos, para
que leas la pregunta y depositar de nuevamente el papel en la propia pecera. Dice, ¿cuáles son categorías de datos personales sensibles? ¿Cuáles son ejemplos de datos personales biométricos? Permítame tomar nota, por favor. Sí. Perfecto. Sí, gracias. Te dejo el micrófono, tienes 5 minutos para contestar las preguntas que hicieron los diputados Sí. y los del micrositio. Sí, muchísimas gracias. Aquí yo quiero hacer énfasis. Toda la exposición que yo tuve tiene que ver con un elemento principal y que se refirió la diputada Ludo al final, la participación de la sociedad civil. O sea, no podemos seguir avanzando sin la sociedad civil. Y esto tiene varias cuestiones. Una es, ¿qué haría yo en la parte de cómo quitar los candados a los fondos fideicomisos? El fondo fideicomiso es un tema técnico complejo, ¿sí? ¿Qué podemos auxiliarnos? Académicos, hay académicos que están en el tema, académicos que están comprometidos, tenemos que acercarnos con ellos, que nos den su opinión, ¿sí? Que ver qué está pasando. De hecho, déjenme darles un ejemplo. Los elementos técnicos que rigen ahora a todo el país para la parte de fideicomisos fueron hechos en el INAI con el apoyo de un académico del CIDE, ¿sí? Entonces tenemos que acercarnos con ellos y tenemos que acercarnos, yo diría dos figuras ahí, la parte de los académicos y la parte de la sociedad civil. Fundar, por ejemplo, tiene mucha experiencia en esa parte y tenemos que acercarnos. Tenemos que tener el acercamiento con las cabezas del sector. El dato que yo les di de los 680,000 millones de pesos en lo que se llama disponibilidades se refiere a lo que está en fondos fideicomisos sin estructura. El problema es que esos fondos fideicomisos en realidad muchas veces son contratos jurídicos, ¿sí? Es una figura jurídica. Tenemos que acercarnos con las cabezas del sector en dónde está. A nivel federal son básicamente la Secretaría de Hacienda, a nivel local Finanzas tiene, ahí están repartidos. Entonces yo lo que quería es sentarme de nuevo por esa idea de la mesa de diálogo, sentarme con académicos y sociedad civil para analizar cómo están, ver que se cumpla todo lo que está en la ley federal, en la ley federal y local. Por ejemplo, muchas veces nos dicen, no tenemos contratos porque el contrato lo tiene mi contraparte, está firmado entre dos. Vamos con el otro y dice, yo tampoco lo tengo. Entonces, vamos a tener que sentarnos uno con uno y revisar contratos, y revisar listas de beneficiarios que cumplan con la ley. Posteriormente a eso, si vemos que a la legislación le falta algo adicional, la Asamblea podría decir, yo quiero adicionar un elemento más, porque lo que está en la ley actualmente no me da para poder avanzar en esa caja negra que se llama fideicomisos. Rapidísimo, el derecho... ¿Se considera la edición de cuentas un derecho humano? Sí, debe considerarse. Efectivamente, en un país tan desigual como estos, no es posible que siga estando rendición de cuentas sin que yo como ciudadano pueda saber en qué se gasta mi dinero. Dinero que muchas veces se va por otro lado y que en un país tan desigual es injusto que esté pasando, que lesiona los derechos humanos a tener un lugar donde vivir, un lugar que comer y una educación y una salud, indudablemente. Datos personales, no, yo en el momento estoy en desacuerdo en que se regulen las redes sociales. No es el momento adecuado, tal vez, tenemos que acercarnos a experiencias internacionales, pero en posición sería que no, absolutamente, en este momento al menos no. En cuanto a lo que diría la diputada Ludlow, de que la parte de las APPs, ¿qué tenemos que hacer para regularizarlos? Bueno, en este momento yo, una pieza principal es la Secretaría de Finanzas, porque la Secretaría de Finanzas es quien está siempre a cargo o tiene un puesto en todos aquellos contratos que están firmándose con APPs. Entonces, habría que tener un acercamiento mucho con finanzas para determinar un esquema de cómo trabajar y puede ser que la información de esas APPs sean públicas. Y un esquema de mayor participación, déjenme un minuto para darles otras ideas que tengo pensados. El Banco Mundial, por ejemplo, tiene una cosa que se llama Service Delivery, ¿sí? Él dice el Banco Mundial, en términos de transparencia, si tú no combinas la transparencia con servicios que necesita la gente, no estás haciendo nada, ¿sí? Entonces, lo que dice es, si tú nada más le dices pones una, para, digamos, que les salen los ejemplos, si pones una de transparencia, eso no es motivo suficiente para que la gente vaya, ¿sí? Y hay mucha gente que no tiene acceso a Internet en este país, ¿sí? Solamente es el 47% de la gente que tiene acceso a Internet, los demás no tienen acceso a Internet. ¿Cómo hacemos para que la gente pueda acercarse a este derecho, diputada? Lo que tenemos que hacer es ofrecerles servicios. ¿Qué estoy pensando para la Ciudad de México? Debemos poner equivalentes a la de transparencia en todos aquellos lugares que son requeridos como servicios por los ciudadanos.
en los centros de atención a la tesorería, en el registro civil, en los módulos de atención a los diputados. Todo eso debe estar acompañado de tal forma que yo pueda decir, yo tengo aquí un servicio que te puedo ofrecer y al mismo tiempo te digo, mira, de esto se trata la transparencia. Si no ponemos nosotros la transparencia en el contexto de los servicios que demanda el ciudadano, no vamos a poder avanzar. Si seguimos poniendo solamente la transparencia como un ente aislado, no podemos avanzar. Y finalmente, creo que me falta los datos sensibles. Bueno, la religión, mis preferencias sexuales, por decir dos. En esta ciudad es una ciudad avanzada en la que verdaderamente se ha avanzado mucha cuestión, no podemos dejar que se vaya para atrás la parte de si yo soy de tal religión, si tal preferencia sexual, esos son simples. Y biométricos, por ejemplo, está la parte de los ojos. Es muy interesante el debate, están saliendo aquellos que salen un poco de la parte de transparencia, pero están saliendo aquellos celulares en los que por medio de los ojos se puede echar a andar y creo que ya no está regulado. Al menos que yo conozca, eso pues, ¿dónde están mis datos? ¿Dónde están parando mis datos? Si están aquí o están en China o están en dónde. ¿Sí? Con esto creo que estoy dando respuesta, señora diputada, señores diputados. Muy amable, estimado entrevistado. Instruyo a nombre de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Secretaría Técnica para guiar al invitado, al entrevistado, hacia las afueras de este recinto legislativo. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Gracias por su atención. Buenas tardes. Siguiendo con el orden del día,